Descubre la receta casera de este pie de calabaza, tan rico que quedará grabado en la memoria de todos. Para empezar, necesitaremos un bol grande con 250 gramos de harina de trigo común, en el que agregaremos también 50 gramos de azúcar glass y una pizca de sal para acentuar el sabor de la que será nuestra masa quebrada casera. Con la ayuda de un tenedor, ve poco a poco mezclando los ingredientes. Seguidamente, vamos a incorporar 125 gramos de mantequilla sin sal en dados y bien fría. De nuevo, toma tu tenedor y ve mezclando hasta obtener como resultado una textura arenosa, como de miga o pan rallado. Ahora, haz un hueco en el centro del bol porque vamos a incluir un huevo batido, junto con 25 mililitros de agua fría, e iremos mezclando con movimientos de dentro hacia afuera. Cuando la tengas, espolvorea con harina tu área de trabajo y vuelca la masa sobre ella. Con tus propias manos ve compactándola y dale forma de torta para posteriormente pasarle el rodillo más fácilmente. ¡Perfecto! La cubriremos con film plástico y la refrigeraremos durante mínimo 1 hora. Tras este tiempo, saca la masa de la nevera, espolvoréale un poco de harina por encima y extiéndela con el rodillo. Ten en cuenta que su diámetro deberá ser de 5 centímetros más que el del molde redondo que escojas. Ahora, enrolla la masa en tu rodillo y déjala caer sobre el recipiente. Con un pedazo de masa sobrante, la iremos poco a poco ajustando a la forma del molde, sin necesidad de tirar de ella y evitando así que se encoja. Lo siguiente será retirar con un cuchillo el excedente del borde y, si lo deseas, decóralo dándole forma lobular. Y aquí viene un pequeño truco: lleva el molde al congelador durante 15 minutos mientras precalentamos el horno a 180 grados. Pasado este tiempo, vamos a perforar la base y los laterales de la masa con un tenedor. ¡Genial! Ahora coloca por encima un papel de horno y algo de peso, en mi caso 1 kilo de legumbres secas. Coloca el molde en la parte baja del horno entre 25 y 30 minutos. Vamos con el relleno casero. Necesitarás 500 gramos de pulpa de calabaza asada. Viértela en el vaso de tu procesadora, junto con 3 huevos, 200 mililitros de leche condensada, 100 mililitros de nata para montar o crema de leche, 75 gramos de azúcar moreno, 8 gramos de maicena, 1 cucharadita y media de postre de canela molida, 1/4 de cucharadita de nuez moscada, otro 1/4 de jengibre en polvo, 2 clavos de olor, esencia de vainilla al gusto, 1 pizca de sal y ponla en marcha para triturar los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. Tras media hora en el horno, nuestra base de masa quebrada casera está lista para ser cubierta por este relleno de calabaza. Solo queda darle unos golpecitos para sentarla y hornear de nuevo, ahora a 170 grados durante 1 hora, siempre en la parte baja. Y tras los primeros 30 minutos, cubre el pie con papel de aluminio para evitar que se tueste en exceso. Y aquí tienes el resultado de un postre tradicional, cuyo éxito traspasa generaciones y fronteras, gracias a su increíble e intenso sabor a calabaza. Una vez fuera del horno, recuerda dejar enfriar a temperatura ambiente y acompáñalo de nata batida para saber lo que es bueno. Si te ha gustado, no dudes en apoyar esta publicación con mucho amor y sigue nuestra cuenta de Food & Glory para sorprenderte cada semana con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!